La educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se preparará para el hoy. John Dewey. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a presentar el proyecto y su tema es el siguiente. El deporte para personas con discapacidad del gremio amputados de la ciudad de Manta. Mi grupo está integrado por la señorita Daisy Beatriz Ponce y la señorita Luisana Fernanda Villao y quien les habla, Jackson Reyes. La profesionalidad que deben tener aquellas personas que se encuentren frente a un equipo deportivo con estudios y capacidad inherentes al cargo es verdaderamente importante. Tan importantes como estas personas son la terminología usada en el campo del deporte, adaptado de modo que ningún deportista se sienta herido. Habitualmente se usa este campo el término de discapacidad, aunque también existen otros que pueden utilizarse como sinónimos. Disminución, deficiencia, discapacidades minusválida. Sin embargo, debemos hacer un esfuerzo por utilizar la terminología de la clasificación internacional de la funcionalidad CIF. A partir de su publicación en el año 2000, el deporte para personas con discapacidad, no para discapacitados, deberá ser adoptado para la disminución que evidencia, según sea esta, la índole motora, mental o sensorial. Para delimitar nuestro campo de estudio o trabajo, llamaremos a esta área deporte adaptado a personas con discapacidad. De esta manera, completaremos más tarde con la discapacidad que posea las personas dentro de los tres grandes grupos, que son motora sensorial y mental. Dentro del planteamiento del problema, existen personas de distintas edades con problemas de control físico, desorientación en su discapacidad de amputados, y también es evidente que poseen su autoestima muy deteriorada y es evidente la falta de integración que encontramos dentro de la Asociación de Personas con Discapacidad de Manta. ¿Qué porcentajes de personas realizan actividad física en la Asociación de Personas con Discapacidad Amputados? Nuestro objetivo general: identificar el porcentaje de personas con la discapacidad de amputados de la Asociación de Personas de Discapacidad en Manta, del gremio que realiza actividad física continua en la ciudad de Manta. Como objetivo específico, tenemos establecer el porcentaje de personas que dispongan de habilidades para practicar fútbol con muletas en la Asociación de Personas con Discapacidad en Manta, con la discapacidad física amputados. Como segundo punto tenemos establecer sociodemográficamente la relación entre la actividad física y discapacidad física de amputados de la Asociación de Personas con Discapacidad de Manta. Identificar dentro del gremio las posibilidades económicas de poder adquirir implementos ortopédicos para la práctica física y deporte. Nuestra justificación. ¿Por qué lo realizamos? Porque existe la necesidad de promover la disciplina deportiva a personas con discapacidad física, amputados, para que puedan ser practicados y mejorar con ellos su rendimiento físico. ¿Para qué? Para que a través del deporte y la actividad física se puedan fomentar aspectos fundamentales para el desarrollo social del discapacitado, como las habilidades sociales, las relaciones con los iguales, la acotación de normas, la cooperación, el rendimiento, la tolerancia, la lealtad, la honestidad, la empatía y la motivación. ¿Para quiénes? Para las personas con discapacidad, amputados. Dentro del marco teórico, indicamos, el deporte adoptado a personas con discapacidad fue después de la Segunda Guerra Mundial, que dejó como saldo una gran cantidad de lesionados, medulares y amputados. En el año 1946, el doctor Ludwig Buchmann, neurólogo y neurocirujano del Hospital de Lesionados Medulares de Stoke-Mandeville, realizó por primera vez el deporte en silla de ruedas. En un principio, Buchmann buscaba a través del deporte restablecer el bienestar psicológico
y en el buen uso del tiempo libre del paciente, pero al tiempo se dio cuenta que la disciplina deportiva influía positivamente también en el sistema neuromuscular y ayudaba a la reinserción de la persona en la sociedad. El doctor comenzó con el tiro con arco, el baloncesto en silla de ruedas y el atletismo, para luego seguir con muchos otros deportes hasta llegar al cuarto, implementar en el año 1960 la halterofilia. En el año 1948 se realizaron los primeros Juegos del Deporte en silla de ruedas nacionales, y esto fue en Inglaterra, en Stoke Mandeville. Estos juegos pasaron a ser internacionales cuando en 1952 se sumaron los holandeses. Asimismo, tiempos en Estados Unidos, el baloncesto en silla hacía furor. En el año 1949, en el país del norte, se realizó el primer torneo nacional básquetbol en silla de ruedas y se formó la NWBA americana en el sur de ese país. Alrededor del año de 1950 se suma el movimiento como consecuencia de la epidemia de la poliomielitis que azotó a esta región del continente americano. Argentina no fue la excepción. Y a raíz de esto comenzó también las actividades en nuestro país llamado FICTE. Fue la primera institución del país en trabajar con deportistas en sillas de ruedas. El profesor Moglinsky y el profesor Ramírez fueron los indicadores. Corría el año 1960 cuando realizaron en Roma las primeras Paraolimpiadas, hoy llamadas Paraolimpiadas. Las mismas se realizaron inmediatamente después de la conclusión de las Olimpiadas. Tras la amputación aparecen sentimientos de tristeza, sorpresa, no aceptación y la situación ira y pensamientos suicidas. El cambio, la imagen corporal es vivido como un estigma y una pérdida de independencia, lo que genera sentimientos de inferioridad, depresión, negativismo ante su vida y sus roles sociales y profesionales. Por tal razón, para que estas personas puedan superar este cambio en su vida, deben regirse a procesos terapéuticos, psicológicos, los cuales les permitirá identificar sus debilidades, ser transformada a destrezas y fortalezas. El fútbol para amputados es un deporte similar al practicado de manera convencional, salvo algunas adaptaciones realizadas en sus reglas. Es una modalidad específica para personas con discapacidad física, concretamente aquellas con algún tipo de amputación en miembros inferiores y superiores. Los jugadores deben usar muletas para desplazarse durante el juego y estas se consideran extensiones de los brazos. Si un jugador toca el balón intencionalmente con la muleta, se pitará falta a favor del equipo contrario. Solo pueden apoyar un pie en el suelo y este será el que utilicen para realizar el toque del balón. Los saques de banda se hacen con el pie y no existen los fueras de juego. Los porteros deben permanecer en todo momento dentro del área de portería. Si sale de ella, será expulsado. En caso de expulsión de un portero, el portero y un jugador de campo tienen que abandonar el campo ya que la portería tiene que ser reemplazada por el portero. Reglas del juego fútbol para amputados utilizando muletas. Los partidos son de 7 versus 7, incluido el portero. Se suele jugar en terreno de hierba natural o artificial con unas medidas comprendidas entre 60 metros por 30 metros hasta 70 metros por 55 metros y con una distribución del tiempo total de 2 partes de 25 minutos con un descanso de 10 minutos. Existe otra modalidad de juego, tenis para personas amputadas, sillas de ruedas. Los jugadores van en sillas de ruedas. Estas sillas están especialmente diseñadas para practicar este deporte. Cuentan con unas ruedas en ángulo que aportan estabilidad y facilitan los giros, además de una rueda antivuelco en la parte trasera.
El reglamento también incluye algunas puntuaciones para este tipo de tenis. La silla se considera parte del jugador, por tanto, si la pelota la toca antes del primer bote, el punto será para el oponente. De la misma manera, si toca la línea de fondo durante el saque, se considerará falta aplicando al segundo saque o punto para el oponente, según sea el caso. El jugador debe mantener en todo momento uno de los glúteos en la silla. No puede utilizar las piernas o los brazos para impulsarse al golpe. La bola a tratar de alcanzarla. Si el tenista utiliza las extremidades inferiores para desplazarse, estas no pueden practicar en el movimiento del golpeo, ya sea impulsando el cuerpo o modificando la situación de la silla. La silla de rueda. La silla de rueda que utilicemos debería cumplir ciertos requisitos. No debe contener material reflexivo o que implique un obstáculo para el oponente. No puede tener ninguna modificación que nos conceda ventaja, como por ejemplo, palancas o engranajes. Las ruedas no deben dañar la superficie del juego. 2 botes. El jugador que está en silla de ruedas tiene permitido que la pelota bote hasta 2 veces antes de efectuar el golpe. El primer bote tiene que ser siempre dentro de los límites de la pista. El segundo puede ser fuera. Si juega contra alguien que no esté en sillas de ruedas, a él no se le aplicarán las normas de los 2 botes, mientras que para ti será completamente válida. El saque. El sacador puede impulsarse durante la ejecución del servicio con el objetivo de emular el movimiento corporal que haría a una persona sin discapacidad. Las ruedas de la silla no podrán tocar en ningún caso la línea de fondo mientras realizas el saque. Pérdida de punto. ¿Podemos perder el punto? Sí. Si nuestras nalgas no están en contacto con la silla en el momento de golpear la pelota. Utilizamos alguna parte de las extremidades inferiores para estabilizarlas o frenar la silla mientras golpeamos la pelota o ejecutamos un saque. La pelota bota 3 veces antes de que podamos golpearla. Campeonatos en la ciudad de Manta. Antes del compromiso, los jugadores realizaron una fase de preparación y adaptación para este partido que organizó la Alcaldía Ciudadana de Manta. En esta modalidad de fútbol playa, los porteros son amputados de brazos y los jugadores de campo amputados de piernas. Jugando con muletas, los partidos se juegan en campos de dimensiones de fútbol 7 en 2 tiempos de 30 minutos. El objetivo del GAC Manta es que se transmitan los valores en el desarrollo del deporte y se favorecen las capacidades tanto físicas como psicológicas de las personas con discapacidad. Para practicar deporte no existe ninguna barrera. Metodología. Para realizar el presente estudio descriptivo y observacional del proyecto acerca de personas amputadas de la Asociación de Personas con Discapacidad Manta frente a las circunstancias y sus aplicaciones, sentimientos vividos y determinar porcentualmente la cantidad de individuos que practican deporte y quienes no lo practican. Y para poder dar veracidad a lo investigado, se realizaron las siguientes encuestas, para las cuales fueron enviadas a la Asociación de Discapacitados en Manta a un grupo de pequeños de 30 personas jóvenes y adultos mayores, de las cuales solo practicaron 10 y participaron. A continuación yo le voy a hablar de la encuesta. Primeramente tenemos nombre, género, edad, problemas de salud, estado emocional actual, cuál es la causa de su amputación. La primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿creen que actualmente hay menos discriminación hacia las personas con discapacidad? La tercera pregunta. ¿Ha logrado obtener una prótesis? La cuarta pregunta, razones por las cuales no tienen una prótesis. La quinta pregunta, ¿necesita usar una silla de ruedas o muletas? La sexta pregunta y última, ¿usted practica actividad deportiva? A continuación, le voy a hablar sobre los resultados.
Como vemos aquí, la primera pregunta dice, ¿cuál es la causa de su amputación? Como vemos en el gráfico, el 20% dice, problemas de salud, encontramos las enfermedades de la diabetes. El 80% dice, causa imprevista de accidentes laborales automovilísticos. En la base de la encuesta realizada a 10 personas amputadas de la Asociación de Personas con Discapacidad de Manta, determinamos que el 80% fueron jóvenes con una edad promedio de 20 a 38 años y el 20% con una edad promedio de 40 a 60 años. Es decir, el 80% indicaron que su amputación fue debido a causa imprevista de accidentes laborales automovilísticos y el 20% fue por problemas de salud. Una de esas causas importantes encontramos la enfermedad de la diabetes. La siguiente pregunta. Discriminación hacia las personas con discapacidad. Como vemos en el gráfico es el 100%. El 100% dice, punto de vista de las 10 personas encuestadas. Dentro de las 10 personas de la Asociación de Personas con Discapacidad de Manta consultadas expusieron su punto de vista sobre la discriminación hacia las personas con discapacidad, que el 100% estuvo a favor de que sí existe discriminación por las personas con discapacidad. La siguiente pregunta es, ¿ha logrado obtener una prótesis? Como vemos ahí, el 40% dice, no, porque existen problemas económicos y aún esperan obtenerlas por medio de donaciones. El 60% sí, porque la obtuvieron por medio de donaciones y con compra directa. En nuestra investigación determinamos dentro de las dispersiones de la Asociación de Personas con Discapacidad de Manta, existieron dos puntos de vista hacia la necesidad de las prótesis, de las cuales el 60% tuvo acceso a obtenerlas por medio de donaciones y compra directa, mientras que el 40% aún no la quiere debido a problemas económicos y aún espera obtenerlas por medio de donación. La siguiente pregunta. ¿Necesita de muletas y sillas de ruedas? Como vemos aquí, fundamentalmente para su movilidad, edades del 40 al 60%. Necesita de obtenerla por razones de actividad física y deportes, edades de 20 a 38 años. Determinado que el 60% de las 10 personas de rasgo de edades de 40 a 60 años indicaron la necesidad de muletas y sillas de ruedas, por ser piezas fundamentales para su movilidad. Mientras que el 40% indicaron la necesidad de obtener por rasgo de la actividad física y deporte. Estos fueron jóvenes con rasgos promedio de 20 a 38 años. La siguiente pregunta. ¿Ustedes practican actividad de deporte? Como vemos ahí, el 60% dice prefiere llevar sus días con tranquilidad. El 40% que dice practican deportes para cuidar su salud y mantenerlo activo. Las 10 personas encuestadas de la Asociación de Personas con Discapacidad de Manta, determinados que solo el 40% practica deportes para cuidar su salud y mantenerlos activos. Dentro de sus edades fueron jóvenes con rasgos promedio de 20 a 38 años, mientras que el 60% indicaron que prefiere llevar sus días con tranquilidad y estos fueron personas de rasgo de edades de 40 a 60 años. A continuación, las recomendaciones. Las recomendaciones del deporte ayudará a fortalecer su afectividad emotiva, control, percepción, cognición y autoestima. Pero lo que es más importante que es el deporte crea un campo adecuado y sencillo para la autosuperación. Ella busca establecer objetivos para poder superarse día a día y luego a partir de ellos proyectar a otros objetivos buscando un reajuste permanente. La autosuperación no solo acarrea beneficios de índole psicológica, sino también de índole social. De las manos de los beneficios psicológicos, de deportes adaptados, aparecen los beneficios sociales. Entender que todas las personas pueden practicar deporte y recibir este servicio como un bien social más. Es el principio de la inserción social y por ende el primer paso hacia la integración. La conclusión. Se logra establecer el porcentaje de un grupo de personas a la Asociación de Personas con Discapacidad de Manta en relación al porqué de su amputación y determinamos que sin duda alguna la salud juega un rol importante. Comprendimos que en nuestro país existen
fuertemente la discriminación a este grupo de personas, teniéndoles con una debilidad social y falta de orientación al contexto de los afectados. En lo que se respecta a las partes económicas, esta fue un rol importante para la adquisición de insumos ortopédicos que le permitan una mejor movilidad y poder practicar actividades deportivas. Y dentro de este grupo de personas que, a pesar de la circunstancia en la que vivimos, su espíritu por triunfar en la vida es inacto y lo manifiesta con el deporte. Gracias.